Buen día, ¿cómo están? Para los que no me conocen, soy Juan Pérez Bay, soy socio del Grupo GNP. Estoy trabajando con el comité técnico del instituto hace ya varios años y quería contarles que desde el comité técnico estamos trabajando en armar 4 verticales para generar productos y generar contenidos en línea con estas verticales. Una de las verticales que estamos inaugurando hoy es esta vertical de impuestos. Creemos que desde el mundo de los impuestos hay un montón de contenidos muy importantes para los CFO y que tenemos que trabajarlos de una manera específica. También tenemos una vertical, estamos trabajando en una vertical PYME, en una vertical de finanzas sostenibles y en una vertical de economía y negocios. Eh, Les cuento una infidencia, todavía no tenemos definido el nombre formal de estas verticales ni la imagen, pero no importa. No queríamos demorar salir a la cancha con todos estos contenidos por cuestiones formales, por lo tanto estamos ya saliendo. Concretamente, desde la vertical de impuestos armamos un equipo que está integrado por Daniel González, que hoy me acompaña y lo voy a presentar en un rato, Pablo Guzmán, subgerente de impuestos de Sinteplast, y Oscar Moreno, de Puente. El objetivo es, este equipo trabaja en generar contenidos y bajarlo un poco a lo que los CFO quieren saber y les interesa saber respecto de este tema y generar actividades. Así que también los invito a todos los aquí presentes a sumarse a este equipo. Quienes quieran participar en la generación de estos contenidos, bienvenidos sean. Sin más, quiero ya arrancar esta presentación para no perder más tiempo. Lo he invitado a Daniel González para que modere esta actividad. Daniel es un prestigioso tributarista y tiene un extenso currículum. Déjenme contarles así rápidamente quién es Daniel, así lo conocen, porque es una cara nueva para el instituto, por eso quiero que lo conozcan bien. Daniel es contador público, miembro de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, es Executive MBA de la Universidad de Itela y tiene una maestría en Derecho Tributario y Financiero de la UBA. A su vez participa en el Departamento de Política Fiscal y Tributaria de la COPAL, participa de la División de Impuestos de IDEA desde el año 2010 y fue líder de la red de impuestos de IDEA en el 2020 y 2021. Está en el equipo de tributación de SIL y está en el Departamento de Política Tributaria de la UIA desde el año 2020. Y actualmente, y desde hace muchos años, se desempeña como gerente corporativo de impuestos en Mastellón Hermanos. Para nosotros es un lujo tenerlo a Daniel moderando este panel en el que vamos a hablar sobre, pusimos un título genérico de reforma fiscal. Hoy está en boca de todos el tema de reforma fiscal. Estamos todos diciendo que es necesaria una reforma fiscal, el gobierno está diciendo que la va a impulsar, pero ¿qué es una reforma fiscal? Entonces, la idea de esta charla es que empecemos a hacer doble clic sobre qué se puede hacer respecto de reforma fiscal, qué entendemos que el gobierno va a hacer y qué se debería hacer. Así que, Dani, no me quiero extender, te quiero dar la palabra a vos. Antes le digo a todos que las preguntas las pueden ir haciendo por el chat. Va a estar Daniel siguiendo el chat y yo me quedo de backup también por las dudas. Pero cualquier pregunta, bienvenida. La idea es que Osvaldo hable unos 40 minutos aproximadamente y después nos queden 15 a 20 minutos de tiempo para las preguntas. Dani, todo tuyo y muchas gracias a los participantes. Bueno, muchas gracias Juan, muchas gracias al Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas por este espacio que me brinda. La verdad que es un evento que para mí es un placer poder participar, brindar lo que sé, escuchar y aprender lo que no sé. Así que bueno, estamos en como decía Juan, ¿no? Yo voy a tener una pequeña participación, digamos, la frutilla del postre es Osvaldo. Osvaldo es un gran economista, una extensa trayectoria. Fue protagonista, digamos, de la historia reciente de nuestro país. No la tuvo que leer de un libro, sino que la vivió. Así que cuando yo termine, él va a tomar la posta de la exposición, que ya adelanto, digamos, como decía Juan, ¿no? El tema tributario, estamos en un momento en Argentina en donde, bueno, tenemos que volver a pensar cómo salimos de esta situación, que estamos encerrados hace muchos años sin poder crecer. Y una de las cosas que tenemos que hacer un recalculándose en la parte tributaria, que pesa mucho, el deber de contribuir, el artículo 4 de la Constitución. Y si vamos a hacerle el doble clic al tema tributario, no podemos evitar hablar un poquito de la ley de coparticipación federal de impuestos.
Así que le voy a dedicar unos pocos minutos a esta cuestión. Digamos, nosotros, ¿cómo llegamos a esta situación? Primero, cómo estamos organizados institucionalmente. Nosotros en el siglo XIX, luego de independizarnos de España y luego de terminar las cruentas guerras civiles que tuvimos que vivir, Rosas deja el poder y decidimos en ese momento no concentrar el poder, ¿sí? Y copiamos los moldes de la Constitución americana, en donde nosotros copiamos en ese momento la vanguardia, por suerte copiamos o nos inspiramos en la Constitución americana, no le vamos a sacar mérito a Alberdi y a un prócer que está detrás de Alberdi, Gorostiaga, un abogado muy lúcido que fue el que escribió a mano la Constitución y defendió en el Congreso Constituyente cada uno de los artículos. Decidimos dividir el poder en territorio, nación, provincias y municipio y por funciones, ejecutivo, legislativo y provincial. Y bueno, y para mantener esos 3 niveles de gobierno necesitamos plata. Y sin tesoro no hay gobierno, eso lo decía Alberdi. Les decía, ¿no? Si entramos en la Constitución, el molde de la Constitución que supimos copiar de la Constitución americana, tiene una división de la potestad tributaria en los tributos vinculados con el comercio exterior para la nación, los tributos directos, potestad de el Congreso de la Nación, y los tributos indirectos no decía nada. Entonces, en 1891 damos un porrazo en las finanzas públicas, ¿sí? Por más que hagamos las cosas bien, Argentina siempre de alguna manera está afectado a las cosas que suceden en el mundo. Entonces el gobierno nacional decide establecer un impuesto interno, indirecto, sobre algunos consumos, por ejemplo el vino. Primero dijo que lo iba a tener por 3 años y después en 1894 acomodó los gastos, esos nuevos ingresos, y los dejó en forma indefinida. Y así es como surge un tema, un caso, un contribuyente se agravia, el caso Simón Mataldi, una bodega de la provincia de Buenos Aires, en donde le pagaba impuesto interno por el consumo de vino a la provincia de Buenos Aires y también a la nación. Entonces lleva el caso a la Corte. Y en la Corte decide a favor del Estado Nacional, ¿sí? Y fue un fallo muy criticado en 1927, porque más allá de las razones jurídicas, si podían llegar a existir, la Corte se apoyó en la consagración de los hechos. Decía que ya hacía 50 años que la nación contaba con esos recursos que venía cobrando y ahora ya no se lo podían sacar. Y finalmente es una exhortación, una recomendación. Dice, o bien modifican la Constitución Nacional para que quede bien claro los tributos indirectos, quién los tiene que cobrar, o hagan un convenio para que lo cobre uno y lo reparta. Y así fue como en el año 1934 se juntaron la nación y las 14 provincias que existían en ese momento, los ministros de Hacienda, y acordaron la manera de cómo iba a recaudar los impuestos indirectos la nación, el gobierno nacional, y lo iba a distribuir. Y eso comenzó a girar a partir de 1935. Como la ley de coparticipación actual tenía un artículo que decía que, bueno, si la provincia recibía un tributo que recaudaba la nación y lo repartía, la provincia no podía cobrar ese mismo impuesto. Y así fue como prácticamente llegamos a la actualidad. Paso simplemente una anécdota. En 1952, una provincia se agravia respecto de la ley de coparticipación, que no respondía a sus intereses. Notificó al Poder Ejecutivo y se bajó de la ley de coparticipación. Y eso generó que se volvieran a sentar y volvieran a generar un nuevo esquema de distribución más acorde con los intereses de todos en ese momento. Y así llegamos digamos, a la ley actual, que la ley actual tiene su génesis en el año 1988, una negociación entre Cafiero y el expresidente Alfonsín. En el año 94, la ley de coparticipación, con la reforma de la Constitución del 94, se sube a la Constitución.
Y ahí estamos encerrados, ¿no? Porque en realidad hay una cláusula sexta del artículo de la Constitución que lo define, que dice que, bueno, en 2 años tenía que haber una nueva ley de coparticipación, es decir, que en el 96 teníamos que tener una nueva ley de coparticipación. El tema jurídico que nos encerró es que como la ley de coparticipación original, la del año 1935, que empezó a utilizarse en 1935, no modificó la Constitución, se hizo a través de un mecanismo de ley convenio. Ley convenio, ¿qué significa? Que la ley tiene que ser ratificada por cada una de las jurisdicciones de legislaturas provinciales. Y además, y para cerrar el candado y poner la llave y tirarlo, no para modificar la ley de coparticipación, todas las jurisdicciones tienen que estar de acuerdo. Y obviamente que están las provincias que ponen 300 pesos y sacan 10 pesos, como la provincia de Buenos Aires, obviamente que la provincia de Buenos Aires levanta la mano para cambiarlo, y otras provincias en el otro extremo, como Formosa, que ponen 10 y saca 300. Entonces, ahí estamos encerrados y ahí es donde vamos a tener que agudizar, digamos, el ingenio como para volver a balancear, digamos, la cancha, ¿no? Entonces, bueno, ley de coparticipación, entiendo que es un tema que va a tener que estar en agenda cuando el gobierno envíe el proyecto de reforma. Y bueno, llega a su fin mi pequeña explicación de la evolución de lo que fue la ley de coparticipación federal de impuestos y le doy la palabra a Osvaldo Giordano, un gran economista, un destacado funcionario público del gobierno cordobés de muchos años. Y bueno, Osvaldo, ¿te acordás que al inicio de mi palabra te dije, bueno, te voy a apretar los dos botones, el botón de vos qué harías y después qué pensás que va a hacer el gobierno? Así que te doy la palabra, chito a la boca, me callo y aprendo. Bueno, muchísimas gracias a Yael por la invitación, y a Juan y a Daniel por la confianza en ponerme en este desafío de ser el puntapié inicial esta área, ¿no? de análisis muy, muy relevante. Y nos metemos en un tema que de repente se ha puesto muy de moda, así que todo el mundo habla de reforma tributaria dentro del paquete de reforma como una de las prioritarias. Pero por otro lado, y muy contradictoriamente, si todos hablan de eso y nadie sabe exactamente de qué están hablando, o cada uno habla de cosas distintas con el mismo título. Entonces, eso lo hace bien complicado y tu introducción, creo que Daniel explica los motivos, ¿no? De por qué se pueden entender distintas cosas, cosas muy distintas en relación a qué se entiende por reforma tributaria, de qué hablamos cuando hablamos de reforma tributaria. Vamos a entrar en la parte más difícil de la exposición, que voy a intentar compartir. Eh, Ahí se ve, Osvaldo, perfecto. ¿Se ve? Sí, Bueno, perfecto. Bueno, si ya pasamos esta parte, si uno diría, bueno, ¿por qué hablamos de esto? ¿Por qué nos preocupa tanto? ¿Por qué está en el top de las preocupaciones dentro de un país, ¿no? Donde tiene muchos líos en varios lugares? A mí me gusta esta diapositiva porque un poco resume, ¿no? Una de las principales razones por las cuales tenemos que abordar el tema tributario, que es un país que imperiosamente necesita mejorar la competitividad y se da, entre comillas, el lujo de que cuando exporta impuestos, mientras el resto del mundo, ¿no? Busca ganar competitividad de mil maneras, algunas incluso al borde, ¿no? de la ilegalidad. En nuestro caso nos damos este lujo de meterle en nuestros costos de producir impuestos, lo cual obviamente es muy contradictorio y urge cambiar, es decir, buscar un sistema tributario que ayude a la producción nacional a competir, ya sea la que quiere exportar como la que tiene que competir con productos importados. Podemos hablar largo y tendido sobre por qué modificar el sistema tributario, pero creo que no hace falta darle más vuelta, ¿no? Y convencerlos en relación a que es pertinente tomar como uno de los ejes centrales de la reforma.
El punto es, como les decía al principio, hay distintas visiones y yo voy a tratar de sintetizarlas en tres preguntas. Una visión que seguramente la han escuchado en Funcionario, incluso en Toto Caputo, es como que nuestro principal problema es que tenemos muchos impuestos. Como que la cuestión es que nuestro sistema tributario se ha distorsionado porque estos tres niveles de gobierno que plantea Daniel, ¿no? Nuestra configuración federal, fueron inventando distintas fuentes de financiamiento y creando impuestos. Y eso, como lo ven acá, es cierto. Es decir, sí, tenemos muchos impuestos, tenemos hay un instituto que los mide, ¿no? Periódicamente, son más de 150 impuestos. Y es cierto que la enorme mayoría son impuestos de recaudación muy pequeña. Entonces, por ahí, si uno dice, bueno, en 11 impuestos se explica el 95% de todos los ingresos del Estado. Entonces, bueno, de ahí la conclusión es, bueno, podemos eliminar los 140 y pico impuestos que recaudan muy poco y nos quedamos con una docena de impuestos y tenemos resuelto el problema sin un gran esfuerzo fiscal porque perderíamos pocos ingresos, 5% de los ingresos. La debilidad de este planteo, que creo que lo invalida el planteo, es que el problema no está ahí. Probablemente que sea bueno simplificar que hay un montón de impuestos que no tienen sentido, que es mal lo engorroso de administrarlos que lo que generan. Pero el problema es que cuando miramos de esos impuestos que sostienen la recaudación, el 95% de la recaudación, encontramos lo que ustedes ven ahí en el gráfico, que es que hay varios impuestos, no menos de 5 impuestos, que son sostén de la recaudación y que son muy malos impuestos. Es decir, que si yo eliminara el resto, me quedaría con el principal problema. Es decir, si a ustedes les digo, bueno, hice la reforma tributaria, pero te quedaste con impuesto al cheque, ingresos brutos, derecho de exportación, las tasas municipales o cero, diría, no me resolviste el problema, está bien, por ahí me simplificaste algo porque me eliminaste algún pequeño impuesto que tenía por ahí dando vuelta, pero la cuestión de fondo, que son estos 5 impuestos, siguen igual y sigo con los mismos problemas de competitividad y todos los daños que generé. De manera que primer riesgo en relación a ese planteo es que esto de que tenemos muchos impuestos está bien, estaría bueno en prolijar eso, pero no está por ahí la cosa, o la médula de los problemas que enfrenta la producción argentina. La segunda pregunta, y esta va a ser seguramente más polémica cuando la planteé, es que dice, no, lo que tenemos son altos impuestos, y hay que bajar los impuestos y ahí vamos a tener la solución. Eso, como les digo, ya tiene otro cariz, pero permítanme darles algunas evidencias en relación a esto. Por ejemplo, la presión tributaria de la Argentina, ¿cómo medimos los economistas la presión tributaria? Y bueno, medimos cuánto recauda el Estado a través de los impuestos y lo comparamos con el PBI. Es el mecanismo más simple y más convencional y que permite comparar entre países la presión tributaria. Si metemos la Argentina en el mundo, aparece lo que espero estén viendo ustedes, ¿no? Una situación en la cual Argentina no queda en el extremo, sería en el extremo izquierdo, ¿no? De este gráfico, entre los países de más alta presión tributaria. Argentina recauda con sus impuestos más o menos 27-28% del PBI. Es cierto, un poco más alta que el promedio de Latinoamérica, obviamente mucho más alta que países como Paraguay, que tienen un estado mucho más chico, pero comparado con países vecinos, como puede ser Uruguay, estamos bastante parecidos, incluso es más baja que la de Brasil y bastante más baja que países desarrollados. Así que mirado en su conjunto, la presión tributaria argentina no parece ser el principal problema, es decir, no es que paguemos muchos impuestos, si vemos países más o menos parecidos al nuestro. De hecho, les traje otra comparación, que es la alícuota del principal impuesto, no solo en Argentina, sino en el resto de los países, que es el IVA, y nuestra alícuota del 21%
es relativamente alta, pero bueno, es parecida a la de España, inferior a Uruguay o de países europeos. Bueno, nuevamente, seguramente más alta que la de Paraguay, pero nuevamente, estamos ahí en el medio de la tabla. No parece que por ahí estuviera un problema que tanto nos preocupe, que nos dice, no, mira, nos descoloca respecto al mundo. Este sistema tributario no sería por el lado de cuánto pagamos, sino, y ahí voy a la tercera pregunta, es cómo pagamos. Es decir, qué tipo de impuesto pagamos y cómo incide esos tipos de impuestos sobre todo en la competitividad, además de otras incidencias negativas, ¿no? que tienen los impuestos. Entonces, la pregunta es si tenemos malos impuestos, y la respuesta es que contundentemente sí, tenemos esa serie de malos impuestos que señalé antes, como mínimo estos cinco que señalé antes, ¿no? La tasa municipal, ingresos brutos, sello, impuestos al crédito y débito, el impuesto al cheque, los derechos de exportación, son impuestos que difícilmente ustedes los vayan a encontrar en otros países y que es muy fácil demostrar lo tremendamente negativo que son para el funcionamiento de la economía e incluso para la administración tributaria, porque son impuestos extremadamente rudimentarios, algunos muy difíciles de administrar, como es el caso de ingresos brutos, tasa municipal o el impuesto a los sellos. El tema, como lo ven ustedes ahí, es que estos malos impuestos explican una alta proporción de la recaudación total. Si más o menos recaudamos 8 puntos del PBI en estos muy malos impuestos. Insisto, esto es una visión muy limitada. Seguramente en el resto hay otros malos impuestos, pero tomando lo peor de lo peor, por el daño que generan, por la recaudación que generan, ya ahí tenemos un piso de 8 puntos del PBI de muy malos impuestos. Esto lleva a que, bueno, los muy malos impuestos son muy importantes para la recaudación del Estado. Más de un cuarto del financiamiento del Estado depende de esos muy malos impuestos, están en el centro, en el motor, digamos, de la recaudación. Un tema adicional que le agrega complejidad, que un poco Daniel, ¿no? lo adelantó en esta buena historia, ¿no? de cómo se fue configurando la Argentina en materia tributaria, es que son importantes los tres niveles de gobierno. Es decir, no es un problema que lo pueda resolver un nivel de gobierno, sino que están presentes en los tres, y de hecho son extremadamente importantes los tres. Y un dato no menor es que no es solo el daño que generan por la cuestión financiera, es decir, cuánto nos cuesta cumplir con estos impuestos a los contribuyentes, sino también cuánto nos cuesta desde el punto de vista del esfuerzo administrativo. Es decir, por esto de que son impuestos muy primitivos, varios de ellos además demandan un enorme esfuerzo al contribuyente en el pago y un enorme esfuerzo al Estado en la administración, en tratar de que los contribuyentes cumplan y no evadan, y en general son impuestos que en algunos casos, como el caso de ingresos brutos, tasa municipal o sellos, son impuestos de altísimo nivel de evasión. En ese marco, lo que más se escucha, no solo entre el gobierno, sino entre colegas economistas, es la única manera de resolver esto es aceptando de que no podemos abordar la cuestión tributaria sin respetar el principio de equilibrio fiscal. Si nos ha costado mucho y es un valor muy importante haber recuperado el equilibrio fiscal, tener equilibrio fiscal después de décadas, ¿no? de haber acumulado un crónico déficit fiscal. El que me traiga una propuesta, digamos, de resolución de este problema tributario a costa de generar déficit fiscal no es solución. Olvídense, es peor el remedio que la enfermedad. Por lo tanto, hay que pensar en algo que sea compatible con el equilibrio fiscal. Y eso te reduce drásticamente los grados de libertad, porque estamos hablando, como les decía antes, de impuestos que recaudan un cuarto de los ingresos. Y entonces, ¿cómo hago yo para eliminar ese lastre en lo tributario sin generar un problema en el equilibrio fiscal? Por eso, en base a ese planteo de decir, bueno, priorizo el equilibrio fiscal, y eso creo que la mayoría estamos, o
hay un amplio acuerdo de que hay que hacerlo. Si acepto eso y digo, bueno, voy por la baja de estos impuestos, la única que me queda como herramienta es, bueno, voy a tener que ir bajando el gasto público y en la medida que baje el gasto público y se me genere espacio fiscal, voy a poder ir gradualmente bajando estos malos impuestos. El planteo suena consistente, pero tiene una enorme debilidad. Y permítanme darles un dato más, no quiero abrumarlos con información, pero me pareció interesante que tengan como panorama eh, cuánto gasta el Estado argentino, sumando, ahí tienen ustedes desde 1990 el gasto público consolidado, nación en el celeste, provincia amarillo y municipios el verde. Cuánto gasta en total el Estado Nacional, como para tener una idea, bueno, cuánto impuesto tengo que recaudar para soportar este gasto y no tener déficit. Y bueno, ven lo que habitualmente se comenta, ¿no? Bueno, que tuvimos un periodo al comienzo de este siglo de fuerte crecimiento del gasto, que llegó a casi el 47% del PBI, y una reducción reciente. Pero bueno, en promedio tenemos un gasto del orden de 30 y pico, 35, 36%, 36,5% de gasto del PBI. Incluso en la década de los 90, el gasto siempre estuvo por arriba del 30%. Entonces, esto, como les digo, pone una restricción grande si queremos mantener el equilibrio fiscal, que es que con el ajuste que hizo el gobierno de Milei entre el 2023 y el 2024, entre lo que hizo la nación, las provincias, los municipios, el gasto público bajó 7 puntos del PBI, es decir, un gasto enorme, una reducción enorme, un ajuste fiscal enorme. Y aún así, bueno, el gasto se llevó, de esa manera, bueno, se llevó el gasto a niveles más o menos parecido al promedio histórico, en el orden del 35%. Pero si quisiera sobre esa base generar el espacio fiscal para eliminar los impuestos no distorsivos, tendría que hacer un ajuste adicional al 7 de algo parecido a lo que ya hicimos, un 8%, es incluso un poquito más del ajuste fiscal que ya se hizo. Y llevar el gasto público a un nivel que, si usted se fija en la serie histórica, la Argentina nunca tuvo, salvo hay un periodo muy raro, ¿no? En el 2004, que además es relativo porque estábamos en default, con lo cual los gastos no reflejaban todos los gastos en realidad, pero la Argentina nunca tuvo un gasto público de ese nivel. De hecho, en los 90, ustedes fíjense, ya el gasto estaba por arriba del 30%. Y pensemos que, bueno, en este siglo hemos inventado la moratoria previsional, la asignación universal por hijo, es decir, todos gastos adicionales que no estaban en el pasado. Entonces, pensar que es viable, factible, en un plazo razonable, hacer un esfuerzo fiscal adicional y parecido al que se hizo en el 2024, que es lo que hizo el actual gobierno, parece poco realista, poco viable, o por lo menos que llevaría muchísimo tiempo, una perseverancia muy grande, ¿no?, en la austeridad fiscal para llegar a esto, y algo que no se puede hacer en el corto plazo, porque piensen que ahí dentro de ese gasto, bueno, está el gasto previsional, es decir, hay un montón de gastos que llevan mucho tiempo, ¿no?, la reducción. Esto como crítica, digamos, constructiva, ¿no?, a este planteo gradualista, en el sentido de que suena lindo porque dice, bueno, bajamos impuestos porque bajamos gastos, pero visto, digamos, en esta realidad y con este orden de magnitud, parece bien difícil lograrlo. Entonces, el gradualismo, lo primero que tiene, bueno, una inconsistencia, así que por más rápido que vayamos, va mucho más lento de lo que uno escucha, ¿no?, en las empresas, ¿no?, de que necesitamos ganar competitividad rápida, y una de las maneras de ganar competitividad rápida es sacarme el lastre de estos impuestos. Y cuando le piden sacar el lastre de estos impuestos, dice, no, pero no puedo porque esto me compromete el equilibrio fiscal, tengo que ser prudente, conservador, y esto me va a llevar tiempo. Ahí hay una incompatibilidad de tiempos. Por otro lado, porque no resuelve el problema de fondo, en el sentido de que, bueno, de poco sirve, es valorable, digamos, que una provincia diga, bueno, voy a bajar la alícuota de ingresos brutos, pero ustedes que lidian con impuestos saben que el principal problema de ingresos brutos no es que si la alícuota es el 3 o el 2,8, el problema está en el impuesto en sí. Entonces,
esta reducción gradual de impuestos, como se hizo en otras oportunidades, de pequeños toques en las alícuotas, en general es un gran esfuerzo para el Estado de pérdida de recursos, pero poco alivio para los contribuyentes, porque el problema está en el impuesto en sí y no en que la alícuota es un poco más alta, un poco más baja. Y de hecho, tenemos, ¿no?, antecedentes que nos condenan, es decir, varias veces se intentó eso, la última en el pacto fiscal que firmamos en el 2017, lo digo en primera persona porque como ministro de Córdoba participé de esa negociación y se sabía, ¿no?, de que no iba a andar, es decir, que un cronograma de reducción gradual de ingresos brutos para las provincias era de muy difícil aplicación y en la práctica, bueno, pasó lo que me imaginábamos todos que iba a pasar, ¿no? Que era que rápidamente se abandonó el cronograma. Este panorama escéptico que les planteo respecto al gradualismo me lleva a pensar de que hay que pensar en estrategias más disruptivas, en una mejor estrategia. Y en ese marco, lo que del IERAL de la Fundación Mediterránea venimos planteando es no abandonar el planteo de seguir trabajando en la austeridad fiscal, en bajar el gasto público, pero no pedirle más de lo que puede dar y pensar en un complemento que se base en este principio que señalamos en esta diapositiva, que es que además de bajar el gasto público y con eso, bueno, generar algún espacio para eliminar malos impuestos, pensemos en fortalecer los buenos impuestos para que nos generen los recursos que nos permitan ir mucho más rápido en la eliminación de los malos impuestos. Sí, fortaleciendo los buenos impuestos, yo puedo conseguir los recursos que necesito para compensar lo que pierda debido a que elimino los malos impuestos. Ir pareciéndonos más a los países desarrollados, ¿no?, que tienen su financiamiento basado en un IVA fuerte y como principal pilar de financiamiento, impuesto a los ingresos, algo sobre los patrimonios y las contribuciones a la seguridad social y no mucho más que eso, es decir, no tienen estos malos impuestos que tenemos nosotros. En ese marco aparece esta idea del super IVA, porque por lejos, ¿no?, el impuesto a las ventas es el principal fuente de financiamiento, no solo en Argentina, sino en todas partes del mundo, en donde hoy un poco Daniel lo adelantaba, ¿no? En este ida y venir, ¿no?, del federalismo, hoy tenemos una aberración que no la hemos naturalizado porque estamos acostumbrados dentro del país, pero que es muy contradictoria contra la eficiencia y la buena administración tributaria, que es que tenemos un solapamiento de tres impuestos. Si yo hago una venta acá en la ciudad de Córdoba y bueno, pago IVA a nivel nacional, pago ingreso bruto a la provincia y pago tasas municipales. Todo sobre la misma base imponible, todo demanda una administración tributaria por parte del Estado, una enorme carga para el contribuyente y todo lo que sabemos en términos de complejidades y oportunidades para la evasión. El, el- el planteo que venimos desarrollando y que cada vez lo venimos estudiando un poco más, ¿no? Porque obviamente tiene un montón de complejidades, es que un único impuesto, que naturalmente tiene que ser el IVA, porque es un impuesto mucho mejor que los otros dos, sustituya a ingresos brutos y tasas municipales. Eso, como les digo, tiene un montón de dificultades operativas, ninguna insalvable, por lo menos hasta todas las que hemos analizado, algún tipo de solución tiene, y tiene obviamente una enorme cantidad de ventajas. Obviamente para el contribuyente es mucho mejor tener un impuesto que tres. El IVA, como les digo, es más simple, no distorsiona el comercio internacional, es decir, se puede devolver cuando se exporta. Cuando se importa, el producto importado va a pagar el mismo IVA que el producto nacional. Hoy eso no ocurre porque el nacional paga ingreso bruto, tasas municipales, mientras que el importado no, por lo menos en los eslabones iniciales de la cadena productiva. Es decir, hay un montón de ventajas de tender a un IVA fortalecido en sustitución de los otros dos impuestos. Eh, Hay un montón de temas, uno un poco lo planteó Daniel en la introducción, bueno, esto me mete en el tema de la coparticipación, sí, hay que revisar la coparticipación y yo creo que además, digamos, de que es necesario, porque hasta estamos incumpliendo un mandato constitucional
el replantear la coparticipación es imprescindible para tener un Estado mejor organizado, y pensamos que hay absoluta necesidad de hacerlo, y que es imposible resolver el tema tributario en serio, es decir, abordando realmente todos los problemas y no algunos problemas parciales, si no abordamos la cuestión de la coparticipación. No, no hay forma, digamos, podemos hacer algunos mejoras parciales, pero una resolución completa, digamos, del tema tributario necesariamente lleva, y lamentablemente, porque agrega complejidades, lleva a la necesidad de revisar la coparticipación. En ese marco, me quiero detener, si quieren después podemos hablar de cuestiones más operativas y cuestiones de cómo se podría instrumentar el super IVA, tanto en la cuestión operativa como legal, pero me quiero destinar los últimos minutos, para no hacerla tan larga, a algunas reflexiones respecto a la viabilidad, porque cuando hemos presentado esta idea la hemos hecho en varios lugares. En general, bueno, todo el mundo entiende que sería bueno y necesario e imprescindible hacerlo, porque es necesario eliminar ingreso bruto y tasa municipal, pero la cuestión es, bueno, cuán viable es esto desde el punto de vista político. Es decir, hay que ponerse de acuerdo en tres niveles de gobierno en sustituir, ¿no?, los impuestos que hay hoy y sustituirlo por el nuevo IVA. Y en ese sentido, yo les traigo dos experiencias que me parece que demuestran, ¿no?, de que es una operación complicada, pero no imposible. Una es algo que lo iniciamos acá en Córdoba en el momento el gobierno de Macri, el gobierno peronista en Córdoba, y que luego lo fueron replicando distintas provincias. De hecho, no hace mucho la provincia de Buenos Aires, un gobierno kirchnerista lo incorporó. Ahora hace poquito la ciudad de Buenos Aires, un gobierno a cargo del PRO, también lo incorporó. ¿Qué es lo que pasó con los pequeños contribuyentes? Los pequeños contribuyentes, a la escala, ¿no?, de los pequeños contribuyentes, tienen en algunos casos, o tenían en las provincias que lo han cambiado, este mismo problema, ¿no?, de tres impuestos. Tenían la tasa municipal, el pequeño contribuyente tiene que pagar tasa municipal por sus ventas, ingresos brutos por sus ventas, y a nivel nacional un régimen simplificado que es el monotributo, que sustituye al IVA. En ese momento, en base a diálogo y confianza, ¿no?, con el gobierno nacional, planteamos unir los impuestos y que el pequeño contribuyente pague un único impuesto, de manera de simplificarle enormemente, ¿no?, la carga administrativa al pequeño contribuyente, que tenga un solo pago por mes, que tenga una sola inscripción. Si tiene que cambiar algo, tiene que comunicarse con una sola administración tributaria. Y puertas adentro del Estado de resolver, bueno, cómo distribuimos después la recaudación. Pero que el contribuyente prácticamente ni se entera, ¿no? Él paga un monto determinado, y después la distribución es un problema, ¿no?, entre niveles de gobierno. Como les digo, eso se hizo inicialmente en Córdoba, se extendió ya a varias provincias muy heterogéneas desde el punto de vista político, e inclusive puedo contar la experiencia en Córdoba con los municipios, que en Córdoba es un caso muy especial porque tiene muchísimos municipios. También se avanzó, más de 150 municipios adhirieron, y ahí había de todo desde el punto de vista político. De manera que yo creo que lo político es una restricción, pero que es una restricción superable en la medida en que uno gana confianza y pone como prioridad buscar algo, un esquema de tributación más racional que va en beneficio de todos. Eh, en primer lugar del contribuyente, pero incluso en beneficio del fisco, que se alivió de toda una parte burocrática, que se simplificó, e incluso con impactos muy grandes desde el punto de vista del blanqueo. Es decir, puedo darle después, si quieren, cifras respecto a qué significó una mayor cumplimiento de los pequeños contribuyentes en la provincia de Córdoba, derivado de esta unificación. Y el segundo ejemplo que les quería dar es el de Brasil. Brasil tiene un problema parecido, probablemente alguno de ustedes ha trabajado o trabaja en Brasil con su sistema tributario. Es decir, bueno, Brasil es un país federal que mete todas estas complejidades que no tienen un país unitario, y tiene, ¿no?, un enorme desorden entre los impuestos nacionales, provinciales y municipales.
Y está en camino, en un proceso largo, complicado, ¿no? de avance, pero va en el sentido de que el IVA sustituya los impuestos estaduales y el equivalente a nuestras provincias y los impuestos municipales. Esto lo pongo como una experiencia cercana que todavía no se ha concretado, que está en camino, que bueno, que tiene un montón de dificultad de instrumentación, pero lo pongo por lo cercano que es, porque es un problema parecido y porque además, bueno, no es menor que nuestro principal socio comercial ya esté en camino de resolver el problema y nosotros todavía lo pongamos en duda, ¿no? En relación a cómo abordarlo. Naturalmente, en otras partes del mundo hay, caso India y otros países federales han hecho cosas parecidas, pero este de Brasil me parece el particularmente relevante tener en cuenta como viabilidad. Eh, Finalmente, y ya terminando para agradecer, un tema que dejó un poco picando Daniel, que es esta cuestión de si es factible técnicamente modificar la constitución, la coparticipación dentro de las restricciones que pone la constitución, y ahí hay una idea muy difundida que, bueno, Daniel la plantea porque probablemente la mayoritaria, que es que necesita el aval de todas las provincias. Y eso es prácticamente un bloqueo, ¿no? De la reforma, porque siempre va a haber uno que va a aprovechar su poder de influencia para pedir más y eso termina bloqueando y bueno, pasa lo que nos está pasando, nos llevamos ya 30 años de mora en el cumplimiento de esto. Nuestro planteo, y lo hemos hablado con muchos especialistas de derecho constitucional dedicados a estos temas tributarios, que es una visión exagerada de lo que dice la Constitución. La Constitución no habla de unanimidad, no dice todas las provincias tienen que estar de acuerdo para sancionar la nueva coparticipación, sino que dice las provincias tienen que estar de acuerdo. Entonces, yendo a la letra de la Constitución e incluso metiéndonos en los debates que hubo cuando se sancionó la Constitución, era claro en el espíritu de los constituyentes de que no era necesaria la unanimidad. Incluso, y lo digo porque ellos en la discusión planteaban, bueno, ¿qué pasaría si una provincia no adhiere, no firma, no está de acuerdo con la nueva constitución? Bueno, lo plantea como una hipótesis viable y posible y que está contemplada en la propia constitución, ¿qué pasa con esas provincias? De manera que una modificación de este tipo, por ejemplo, la creación del super IVA, que naturalmente implica meterse en la coparticipación, es una reforma que necesita obviamente un aval importante de las provincias, pero no necesita unanimidad. Y eso creo que le da viabilidad. No digo que sea simple, porque conseguir una mayoría de provincias es bien complejo, pero no es lo mismo que una unanimidad que es totalmente bloqueante. En este marco los dejo ya con el final para preguntas. Por allí creo que Daniel se adelantó y me hizo dos preguntas que, si me preguntas a mí qué haría, yo creo que no caería, digamos, en la tentación del gradualismo. Yo diría, hay que meterse, aunque sea un camino mucho más difícil, sentarse con las provincias y ver la manera de cómo eliminar ingresos brutos y a su vez cómo las provincias tienen herramientas para, con el mismo espíritu, hablar con los municipios para eliminar la tasa municipal, que en definitiva le hemos puesto el nombre de tasa, por esto que vos planteaste, ¿no? De que no podían poner un impuesto igual al de la provincia, pero en realidad es un ingreso bruto, no nos engañemos en eso, es una mentira muy obvia. Entonces, sentarse y ver la manera de avanzar en un esquema que podría ser este del super IVA, como principal fuente de financiamiento y que sustituya los otros dos impuestos, y llegar a un acuerdo en donde puede ser que algunas provincias sientan que las descoloca mucho, fundamentalmente, bueno, las provincias que tienen poca base productiva, estoy pensando en las provincias del norte, en donde naturalmente la primera reacción, si yo fuera gobernador de esa provincia, diría no, porque no tengo manera de financiarme. Ahora, se podría para esa provincia generar un mecanismo específico, ¿no? de asistencia. La buena noticia es que si bien son varias provincias, en realidad, desde el punto de vista económico, no son tan grandes. Si estamos hablando de no más del 20% del país, por lo tanto,
con un mecanismo relativamente acotado se podría darles la garantía a esas provincias que no van a perder financiamiento respecto a la actual y resolver el problema de fondo, que son provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, bueno, la Patagonia, sí, provincias que sí tienen una base productiva. Entonces, buscar un mecanismo para para el grueso del país, para el 80% del país, donde tiene una base productiva que permitiría con un IVA fortalecido financiarse y establecer un mecanismo de fondo de convergencia, de nivelación, bueno, podemos llamarlo como sea, digamos, para que las deje tranquilas a estas provincias que hoy tienen un nivel de desarrollo mucho más bajo. De manera que creo que ese es el camino. Si me preguntas qué van a hacer la autoridad, yo creo que ni ellas saben muy bien, porque uno lo que escucha es visiones distintas. Ustedes, yo arranqué con esto, bueno, lo que el problema es que hay que eliminar impuestos que recaudan poco. Yo se lo he escuchado a varios funcionarios decir, como que ese sería su diagnóstico. Otros hablan, me parece, más de un criterio gradualista. Yo creo que en el propio gobierno está la discusión interna de qué hacer. Yo no descarto, ¿no?, que tengamos una reforma tributaria media, ¿no? Un tipo, algo, bueno, corrijo algunas de las cosas de IVA, algunas cosas de ganancia, algún compromiso de las provincias con respecto, bueno, a corregir los peores abusos de ingreso bruto, pero casi lo vería como si es así, digamos, sería como una reforma de transición, así como diciendo, bueno, hasta acá esto es lo que podemos hacer ahora y lo dejamos para futuro. Ojalá que no pase, ¿no? Pero le doy buenas probabilidades, ¿no?, de que pueda llegar a pasar eso. Bien. Bueno, y ahora sí corto. Gracias. Muy bien, Osvaldo. La verdad que todo, digamos, muy interesante, muy valioso lo que dijiste. El telón de fondo, ¿no? Siempre vivimos en un país federal eh, y eso marca su complejidad. Le comentaba a Osvaldo, comparto con todos, estoy haciendo la tesis de la maestría de Derecho Tributario. Mi tutor de tesis, un gran jurista, fue a estudiar Derecho Constitucional Tributario a Boston y tenía de compañero un funcionario japonés del Ministerio de Economía, que es país federal, que se ocupaba de manejar las relaciones de plata del Estado Nacional nipón con las provincias. Cuando le preguntó por la ley de coparticipación, le dijo, el federalismo japonés es un caos. Hasta se quedó pensando, bueno, ¿qué nos queda a nosotros? No es para justificar dónde estamos, pero no es fácil. No es fácil. Pero bueno, es un nuevo comienzo. Me agarro de otro idea de tu artículo, con el apoyo inédito que tenemos del gobierno americano. Y tal vez, como vos decís, ¿no, Osvaldo? Tal vez en el corto plazo el gobierno va a poner más pólvora en la reforma laboral y a mediano plazo, tal vez en el 27 va a haber una mayor reforma cuando haya más ingresos vinculados con toda la parte de minería, de toda la parte de vaca muerta, cuando tengamos otra pampa húmeda generando recursos, con más recursos vamos a poder en una de esas ir más al hueso, ¿no? Ahí, Osvaldo, me parece que si vos me preguntás, no con tu nivel de conocimiento ni vínculo, me parece que el tema va por ahí, ¿no? Pero bueno, te agradezco mucho. No veo consultas, Hay si una quieren aprovechar, pregunta, Osvaldo. hay una Sí, pregunta en la parte de preguntas que dice, no hablamos en ningún momento de evasión fiscal. ¿Cómo sí. se podría mejorar la evasión fiscal? Porque esa presión tributaria que vos hablabas, Osvaldo, de 27 a 28, si la ajustamos por evasión, se nos va lejos arriba del 50, ¿no? Si la ajustamos Sí. por informalidad, quiero decir. Este, ¿Cómo pensás que se puede mejorar este tema? Mira, gracias por la pregunta, porque es cierto, lo pasé rápido por una cuestión de tratar de comprimir el tiempo y no aburrirlo con cosas muy largas. Y la relaciono con lo que planteaba recién Daniel, ¿no? Yo interactúo mucho con ambientes políticos y en general todos miran por nuestra historia, bueno, y es lógico, ¿no? Con mucha simpatía al régimen federal, como que bueno, somos un país federal, descentralizado, el poder está disperso, respeto por las autonomías y demás. Ahora, poco atención damos a que, como plantea Daniel y le comentaba este japonés, un país federal es mucho más complicado que un unitario. A mí me ha pasado trabajar en Uruguay o Chile, bueno, un país de Centroamérica, y es bien distinto, ¿no? Un estado unitario a un federal.
Y por lo tanto, además de mirar con cariño nuestro federalismo, aceptemos que eso nos obliga a mucha más creatividad, a mucho más trabajo, ¿no? Para poder ordenarlo y no generar este caos, ¿no? De solapamientos, que acá estamos hablando de impuestos, pero en materia de gasto pasa algo parecido. ¿Y por qué el Estado argentino es tan ineficiente? Bueno, en parte es porque su federalismo está mal organizado. Entonces, partamos, ¿no? De que un régimen federal nos exige ser mucho más cuidadosos. En relación a la evasión, coincido y coincido con lo que vos planteas, Juan, de que ese gráfico un poco engaña en el sentido de que, bueno, en ese promedio hay gente que paga poco o nada y hay gente que paga un montón. Y es así, efectivamente es así. Nuestros niveles de evasión son mucho más altos, incluso que países vecinos. Ahora, ese nivel de evasión no es solo un problema cultural de los argentinos, de mala administración tributaria, de que la FIN es ineficiente, seguramente hay de esas cosas, sino que yo lo asocio fundamentalmente a esta configuración del sistema tributario, es decir, a los impuestos que tenemos. Es decir, estos impuestos inducen y facilitan la evasión. Lo que yo les decía, en el caso, yo lo vi palpable, ¿no? Con el monotributo, ¿no? El que vos tengas los contribuyentes con tres impuestos, lidiando con tres impuestos, es una invitación a la evasión y le generas oportunidades. Y del lado del Estado vos te debilitas porque estás controlando un montón de cosas, con lo cual estás haciendo un montón de esfuerzo y estás destiniendo un montón de esfuerzo a tareas burocráticas. Le cuento algunos números. Cuando se unificó en los pequeños contribuyentes, que son poco en términos de plata, pero en términos administrativos son casi la mitad de los contribuyentes de ingreso bruto de una provincia. La unificación sola significó un aumento en un 30% en la cantidad de contribuyentes en la provincia. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que había un 30% de contribución, más o menos de 110.000 más o menos a 140.000 contribuyentes en Córdoba. Quiere decir que había unos 30.000 que le pagaban, estaban inscritos y más o menos estaban en orden con AFIP, operaban en Córdoba, tenían que pagar en la provincia y no lo hacían y nadie hacía nada. Es decir, por la masividad, por los despelotes que tiene, ¿no? El Estado y demás, no hacía nada. Lo mismo, después cuando comparamos, bueno, cuál es el nivel de morosidad, una vez después de la unificación aumentó muchísimo el nivel de cumplimiento, porque para un contribuyente, por ahí demorarse en la provincia tenía mucha menos consecuencia que demorarse a nivel nacional. Por lo tanto, empezaron al estar unificado a tener que cumplir. Entonces, si te vas, digamos, y estoy comparando la provincia de Córdoba con la nación, cuando bajamos a los municipios, los niveles de evasión muchísimo más altos de la tasa municipal. Entonces, va un contribuyente que cumple y claro, lo mata la suma de tasa municipal, ingreso bruto, IVA, lo mata. Pero en la práctica hay un montón de contribuyentes que no lo pagan y no pasa nada. Y no va a pasar nada porque es tremendamente complicado para el contribuyente y también para el Estado la detección. Entonces, como parte, digamos, de la estrategia, digamos, para bajar la evasión, bueno, además de los cambios que habría que hacer en la administración tributaria, aprovechar mejor la información, yo creo que ARCA es un organismo que se ha quedado muy obsoleto, ¿no? Desde el punto de vista de la estrategia de administración tributaria, muy maltratador de los contribuyentes. Ustedes saben, bueno, en este análisis hay contribuyentes que están en el medio, ¿no? Si se la complicás mucho, terminan no pagando, no porque sean evasores compulsivos, sino simplemente porque se hartó de lidiar con el Estado. Hay otros que sí, que necesitan, ¿no? Un poco el garrote, pero hay en el medio. Entonces, facilitar el cumplimiento voluntario forma parte de una buena estrategia para bajar la evasión. Ahora, facilitar el cumplimiento con este sistema tributario es casi imposible. Es decir, hacer fácil el ingreso bruto con lo primitivo que es el impuesto es imposible, ni te hablo de lo que son las tasas municipales. Entonces, una reforma tributaria debería apuntar con impuestos mejores, más modernos, más simples, ahí sí bajar drásticamente la evasión y eso te permitiría, por ejemplo, que el super IVA, no hay algunos que dicen, no, bueno, el super IVA
si uno suma, ¿no? Ingreso bruto y tasa, debería tener una alícuota de más del 30% para compensar. Pero no, pero si vos lográs que más contribuyentes cumplan con una alícuota más baja, podrías lograr la misma recaudación simplemente por el hecho de que hay ahora un montón de gente que no está pagando ingreso bruto y no está pagando tasa municipal y que con un impuesto mejor los estaría agarrando. Pero coincido, digamos, con la pregunta, la evasión es un tema. Ahora, bajar la evasión con este sistema tributario, algo se puede hacer, pero no tanto. No nos vamos a ahorrar 8 puntos del PBI controlando mejor ganancia e IVA. Yo creo que hay que hacer más cosas. Bueno, buenísimo, Osvaldo, gracias. Ya estamos en tiempo, así que permítanme hacer un cierre. Un lujo tenerte, Osvaldo, un lujo tenerte, Dani. La verdad que un placer haber arrancado esta primera charla de nuestra vertical de impuestos en el instituto con ustedes dos, con Dani moderando y con Osvaldo hablando sobre qué se puede hacer respecto de reforma fiscal, que es un tema sinceramente muy importante para la Argentina y que creo que va a ser definitorio. Coincido ahí con un poco con la visión de Daniel, en que el gobierno le va a poner ahora un poco las fichas a sacar el presupuesto y hacer algunos retoques en ganancias y poner un poco los cañones en la reforma laboral y más adelante encarar una reforma fiscal que espero, como decías vos, Osvaldo, no sea tibia, ¿no? Que respete el equilibrio fiscal, pero que sea una genuina reforma fiscal y no simplemente una cosmética o una reforma neutral. Les quiero agradecer a todos por haber participado. Vamos a compartir el material. Ahí Lorena preguntaba en las preguntas. Después lo vamos a compartir desde el instituto. Les cuento que el próximo 10 de diciembre tenemos nuestra segunda charla de esta vertical de impuestos y última del año. Todavía no hemos definido el tema, pero ya vayan reservándose la agenda. Seguramente hablemos o de estrategia fiscal y patrimonial o de simplificación tributaria. Estamos ahí definiendo y viendo un poco qué es lo que la calle nos va pidiendo. Lo va a moderar Pablo González, ya está definido, que es el gerente de impuestos de Sinteplast, así también vamos generando caras nuevas desde el instituto para que tengamos un poco más de rotación y de nuevos participantes. Y la verdad que ha sido un éxito esta charla. Hemos tenido un máximo de 43 participantes, siempre nos mantuvimos arriba de 40. Para esta época del año y para este tema álgido, ha sido un montón. Así que muchísimas gracias a todos. Los dejo y nos vemos en la próxima charla de impuestos. Gracias, Osvaldo. Gracias, Dani. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. A disposición. Bueno, que sigan bien, ¿eh? Un gusto verlos. Hasta luego. Chao, gracias. Hoy, las reglas de juego cambian muy rápido. En Grupo GNP estamos preparados para estos cambios. Innovamos. Grupo GNP, expertos en servicios integrales de impuestos. Desarrollamos estrategias fiscales para potenciar los resultados empresariales y cuidar los patrimonios individuales. Reconocidos y premiados a nivel internacional por nuestra trayectoria y experiencia. Grupo GNP, tus aliados estratégicos.